El grito atravesó el vestíbulo de mármol como un cuchillo. Marina dejó caer el trapo húmedo que sostenía y giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo el hombre de traje gris se llevaba las manos a los bolsillos de su saco, palpando frenéticamente cada costura con los ojos desorbitados. Era uno de esos ejecutivos que pasaban cada mañana sin mirarla, el tipo de persona que consideraba invisible a quien limpiaba los ventanales del piso 22. Ahora ese mismo hombre corría de regreso hacia los ascensores, tropezando con sus propios zapatos italianos, mientras murmuraba algo sobre una reunión con inversionistas japoneses y documentos irreemplazables. Marina sintió cómo su corazón se aceleraba, no por compasión, sino por puro instinto de supervivencia. Sabía que cuando algo salía mal en el edificio corporativo más importante de la ciudad, la culpa siempre caía sobre quienes usaban uniforme azul y cargaban cubetas. Antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Disfruta la historia. El turno de Marina comenzaba a las 5 de la mañana, cuando el cielo todavía era una mancha negra sobre los rascacielos y las calles olían a basura húmeda y pan recién horneado de las panaderías que abrían para los madrugadores. Ella tomaba 2 autobuses para llegar desde el barrio de San Judas, un laberinto de casas de lámina y calles sin pavimentar, donde vivía con su madre en un cuarto que hacía las veces de sala, cocina y recámara. Su madre, Beatriz, había sido costurera hasta que la diabetes le robó la vista del ojo izquierdo y le dejó las manos temblando como hojas al viento. Ahora pasaba los días sentada junto a la ventana, escuchando la radio y esperando que Marina regresara con las tortillas y las pastillas que costaban más que la comida de toda una semana. Marina tenía 23 años, pero aparentaba más por las ojeras que ningún corrector podía disimular y las líneas finas que comenzaban a formarse alrededor de su boca por apretar los dientes cada vez que su supervisor la regañaba. Había dejado la escuela a los 16 cuando su padre se fue con otra mujer y las dejó con una montaña de deudas que incluía 3 meses de renta atrasada y un préstamo con un usurero del mercado que cobraba intereses que se multiplicaban como bacterias. Desde entonces había trabajado como mesera, vendedora de cosméticos puerta por puerta, cajera en un supermercado que cerró por bancarrota y finalmente había conseguido este empleo en Torre Diamante, el edificio de oficinas más lujoso de la zona financiera, donde las empresas que operaban ahí manejaban presupuestos que podrían alimentar a su barrio entero durante décadas. El trabajo era simple en teoría: limpiar baños ejecutivos con productos que costaban más que su salario diario, pulir espejos hasta que no quedara ni una mota de polvo, vaciar botes de basura llenos de papeles arrugados que probablemente contenían decisiones que afectaban a miles de empleados. Pero la realidad era más compleja. Marina había aprendido a moverse como un fantasma, a desaparecer cuando los ejecutivos entraban a las salas de juntas, a nunca hacer contacto visual, a no existir más allá de la función que cumplía. Su supervisor, el señor Garza, un hombre bajo, con bigote de morsa y aliento a tabaco barato, le había dejado claro desde el primer día que su trabajo dependía de que nadie se quejara de su presencia. Una sola molestia y estaría afuera, reemplazada por alguna de las docenas de mujeres que hacían fila cada lunes en la oficina de recursos humanos con sus currículums arrugados y sus esperanzas desgastadas. Lo que nadie sabía de Marina era que tenía un don. No era algo que pudiera poner en un currículum, ni algo que sirviera para conseguir un mejor empleo, sin un título universitario que lo respaldara, pero era real, y lo había descubierto por accidente cuando tenía 8 años. Su padre había traído a casa un casete de un curso de inglés que había encontrado tirado en un taxi, y Marina, aburrida y curiosa, lo había escuchado una y otra vez hasta memorizar cada palabra. Para su cumpleaños número 9 ya podía mantener conversaciones básicas.
A los 12 había encontrado en un basurero cerca de la escuela un libro viejo de francés y lo había devorado en 3 semanas. El italiano le tomó un mes usando videos de YouTube en el teléfono roto de su vecina. El portugués llegó casi solo después del italiano, como si su cerebro hubiera encontrado un patrón y solo necesitara llenar los espacios en blanco. Ahora, mientras limpiaba las oficinas de Torre Diamante, escuchaba las conversaciones en los idiomas que dominaba. Los ejecutivos españoles que planeaban despidos masivos, los clientes franceses que negociaban contratos petroleros, los inversionistas italianos que discutían sobre adquisiciones hostiles. Marina lo absorbía todo sin querer, como una esponja que no podía evitar empaparse del agua donde la sumergían. En veces fantaseaba con qué pasaría si uno de esos ejecutivos la escuchara hablar en sus idiomas, si la tratarían diferente, si verían más allá del uniforme y las manos agrietadas por los químicos de limpieza. Pero esos pensamientos los guardaba en un rincón de su mente junto con otros sueños imposibles, como poder pagar una cirugía para los ojos de su madre o vivir en un lugar donde el techo no goteara cada vez que llovía. El hombre del traje gris había desaparecido dentro del ascensor cuando Marina terminó de limpiar el ventanal del piso 22. Miró su reloj, un Casio barato que le había regalado su madre años atrás, y que se atrasaba 5 minutos cada semana. Eran las 10 de la mañana y todavía le faltaban los baños del piso 23, la sala de juntas principal y los pasillos del área de finanzas. Se amarró mejor el cabello en una cola de caballo apretada y cargó su carrito de limpieza hacia el ascensor de servicio, ese que los empleados comunes no usaban porque olía a cloro y tenía las paredes rayadas con grafitis viejos que nadie se molestaba en quitar. El piso 23 era territorio peligroso. Ahí estaban las oficinas de la alta gerencia de Corporativo Global Solutions, la empresa más grande que operaba en Torre Diamante. El CEO era un hombre llamado Sebastián Villarreal, un empresario de 38 años que había heredado el imperio de su padre y lo había multiplicado por 10 en una década. Marina lo había visto solo 2 veces, siempre rodeado de asistentes y guardaespaldas, siempre caminando con esa seguridad de quien nunca ha tenido que preocuparse por el precio de las cosas. Junto a él siempre estaba su mano derecha, el vicepresidente Ricardo Ochoa, un hombre de sonrisa perfecta y ojos de tiburón que Marina instintivamente desconfiaba sin poder explicar por qué. Mientras limpiaba el baño de mujeres del piso 23, Marina escuchó voces alteradas que venían del pasillo. Reconoció inmediatamente el acento italiano entrecortado de uno de los inversionistas que había llegado esa mañana para una junta crucial. El hombre gritaba algo sobre documentos perdidos y oportunidades arruinadas, y otra voz, más calmada pero igualmente tensa, trataba de apaciguarlo en un italiano formal que sonaba sacado de un libro de texto. Marina asomó la cabeza con cuidado desde la puerta del baño y vio a Ricardo Ochoa sudando bajo su traje de diseñador mientras intentaba explicarle al inversionista italiano que habría una solución, que solo necesitaban tiempo, que por favor no cancelara la reunión. El italiano no estaba convencido. Gesticulaba con las manos como solo los italianos saben hacer y su rostro se ponía cada vez más rojo mientras explicaba que había venido desde Milán específicamente para revisar esos documentos, que su tiempo valía millones de euros, que esto era una falta de respeto imperdonable. Ricardo parecía a punto de desmoronarse. Marina vio cómo sus manos temblaban ligeramente mientras sacaba su teléfono y marcaba un número con dedos torpes. La llamada no fue contestada. El italiano dio media vuelta y comenzó a caminar hacia los ascensores. Algo en el pecho de Marina se activó antes de que su cerebro pudiera procesar lo que estaba haciendo. Salió del baño. Dejó su carrito de limpieza junto a la pared y caminó directamente hacia el italiano con pasos que sonaban demasiado fuertes contra el piso de mármol.
Ricardo la miró con una mezcla de confusión y horror, como si un mueble se hubiera levantado y comenzado a caminar solo. El italiano se detuvo y giró hacia ella con una ceja levantada. Marina habló en italiano perfecto, con el acento del norte que había aprendido de videos de conferencias de negocios. Le dijo que había escuchado sin querer la situación, que entendía su frustración, que era completamente válida su molestia ante tal falta de profesionalismo. El italiano parpadeó 2 veces, claramente sorprendido de escuchar su idioma saliendo de la boca de una mujer con uniforme de limpieza. Ricardo parecía haberse convertido en estatua. Marina continuó, preguntándole al italiano exactamente qué documentos necesitaba, cuáles eran los números de referencia, qué información específica estaba buscando. El hombre, intrigado, ahora más que furioso, comenzó a explicar. Marina asintió, pensó por un momento y luego dijo que creía saber dónde podrían estar esos documentos. Había visto esa mañana, mientras limpiaba la oficina del asistente del CEO, una carpeta de cuero marrón sobre el escritorio con etiquetas en italiano. No la había tocado porque su trabajo era limpiar alrededor de los documentos importantes, nunca moverlos, pero recordaba perfectamente la posición exacta donde estaba. Le preguntó al italiano si podía darle 5 minutos. El hombre la miró con escepticismo, pero asintió, más por curiosidad que por esperanza real. Marina corrió, y al señor Garza le hubiera dado un infarto si la hubiera visto correr por los pasillos sagrados de Torre Diamante. Llegó a la oficina del asistente del CEO. Tocó la puerta, aunque sabía que estaba vacía porque el asistente había salido corriendo hacia otra reunión de emergencia y entró sin permiso oficial. La carpeta estaba exactamente donde la recordaba, debajo de un montón de revistas de economía en inglés. La agarró con manos que temblaban porque sabía que esto podía costarle el empleo. Regresó corriendo por el mismo pasillo y se la entregó al italiano con una pequeña reverencia que no sabía de dónde había salido. El italiano abrió la carpeta, revisó los documentos y su rostro se transformó completamente. Sonrió, una sonrisa genuina que le arrugó las comisuras de los ojos y le dio las gracias en italiano mientras le palmeaba el hombro con una familiaridad que ningún ejecutivo había mostrado jamás hacia ella. Luego miró a Ricardo y dijo en inglés, para que todos entendieran, que la reunión podía continuar pero que exigía que esta joven estuviera presente como traductora oficial porque claramente era la única persona competente en todo el edificio. Ricardo asintió con una sonrisa forzada que no alcanzaba sus ojos, y Marina sintió como algo oscuro y frío pasaba por la mirada del vicepresidente antes de que recompusiera su máscara de profesionalismo. La reunión duró 3 horas. Marina se sentó en una silla al lado del italiano, traduciendo cada palabra con una precisión que sorprendía incluso a ella misma. No era solo traducir literalmente, sino captar el tono, las intenciones ocultas, los matices culturales que podían hacer la diferencia entre cerrar un trato de millones o perderlo por un malentendido. El italiano parecía encantado. Sebastián Villarreal, el CEO, la miraba con una mezcla de curiosidad y sorpresa cada vez que ella intervenía para aclarar algún punto confuso. Ricardo Ochoa permanecía callado la mayor parte del tiempo, tomando notas en su laptop con golpes de teclas que sonaban demasiado fuertes en la sala de juntas. Cuando la reunión terminó y el italiano se fue satisfecho con un contrato preliminar firmado, Sebastián se acercó a Marina mientras ella recogía sus cosas, lista para volver a su carrito de limpieza y pretender que las últimas 3 horas habían sido un sueño. El CEO le preguntó su nombre con una voz más suave de lo que esperaba, sin el tono condescendiente que usaban la mayoría de los ejecutivos cuando se dirigían al personal de limpieza. Marina respondió con voz temblorosa, sintiendo cómo el peso de lo que acababa de hacer comenzaba a asentarse en sus hombros. Sebastián le preguntó dónde había aprendido italiano, y Marina no supo qué decir.
No podía explicar lo de los libros en la basura y los videos de YouTube sin sonar como una mentirosa o una lunática. Simplemente murmuró algo sobre ser autodidacta, sobre gustarle los idiomas. Sebastián asintió pensativo y le dijo que le gustaría hablar con ella más tarde, que por favor dejara sus datos con su asistente. Marina asintió. Salió de la sala de juntas con piernas que apenas la sostenían y se encontró con la mirada gélida de Ricardo Ochoa en el pasillo. El vicepresidente no dijo nada, pero no necesitaba hacerlo. Marina había trabajado suficientes empleos precarios para reconocer esa mirada. Era la mirada de alguien que acababa de identificar una amenaza, un problema que necesitaba ser eliminado antes de que creciera demasiado. Marina bajó la vista, agarró su carrito de limpieza y siguió con su trabajo, tratando de ignorar el nudo que se formaba en su estómago. El resto del día pasó en una nebulosa. Marina limpió los pisos restantes en piloto automático, su mente reproduciendo una y otra vez lo que había sucedido. Había roto todas las reglas no escritas de su trabajo. Había hablado sin permiso. Había interrumpido asuntos de ejecutivos. Había entrado a una oficina sin autorización. Cualquiera de esas cosas podía ser motivo de despido inmediato. Pero también había salvado una reunión importante, había impresionado a un inversionista extranjero y había capturado la atención del CEO. No sabía si eso la protegía o la ponía en mayor peligro. Cuando su turno terminó a las 2 de la tarde, Marina se cambió su uniforme por la ropa de civil que traía en su mochila gastada, jeans desteñidos y una blusa de algodón que había sido blanca hace años y ahora era más bien gris. Bajó por las escaleras de servicio porque el ascensor de empleados estaba lleno de gente del turno de comida y no quería explicarle a nadie lo que había pasado. Al salir del edificio por la puerta trasera que daba al callejón de carga y descarga, se encontró con algo que hizo que su corazón se detuviera por completo. Ahí, tirado junto a un contenedor de basura, medio escondido bajo unos periódicos mojados, estaba una billetera de cuero negro. Marina la reconoció inmediatamente, no porque hubiera visto esa billetera específica antes, sino porque el cuero era del tipo que solo usan las personas que nunca han tenido que preocuparse por el precio de las cosas. La recogió con manos temblorosas y la abrió. Adentro había más dinero en efectivo del que Marina ganaba en 3 meses, tarjetas de crédito platino, identificaciones y, para su sorpresa absoluta, la licencia de conducir de Sebastián Villarreal. Marina se quedó paralizada en ese callejón que olía a grasa de restaurante y escape de camiones de basura. Su cerebro le gritaba que esto era una prueba, una trampa, algo demasiado conveniente para ser coincidencia. Pero otra parte de ella, la parte que había sido criada por una madre que cosía ropa para los vecinos sin cobrar cuando sabía que no tenían dinero, la parte que todavía creía estúpidamente en hacer lo correcto, incluso cuando lo correcto nunca le había traído nada bueno. Esa parte tomó control, dio media vuelta y regresó al edificio. El guardia de seguridad de la entrada principal, un hombre mayor llamado Don José, que siempre le guardaba las sobras de su almuerzo, la miró con sorpresa cuando la vio entrar de nuevo. Marina le explicó que había encontrado algo importante y necesitaba devolverlo. Don José la dejó pasar después de revisar la billetera y confirmar que efectivamente pertenecía al CEO. Le dijo que podía dejarla con él y él se encargaría de entregarla, pero Marina negó con la cabeza. Algo le decía que necesitaba entregarla personalmente, que esto era más importante de lo que parecía. Subió en el ascensor principal esta vez, no el de servicio, y varios ejecutivos la miraron con el ceño fruncido porque no llevaba su uniforme y claramente no pertenecía a su mundo. Marina mantuvo la vista baja y apretó la billetera contra su pecho como si fuera un salvavidas. El piso 23 estaba casi vacío a esa hora. La recepcionista, una mujer joven con uñas perfectas y una blusa que probablemente costaba el salario mensual de Marina,
Le preguntó con tono helado qué necesitaba. Marina explicó que tenía que ver al señor Villarreal personalmente, que era urgente. La recepcionista la miró de arriba abajo, con desdén apenas disimulado, y le dijo que el CEO no recibía visitas sin cita previa. Marina estaba a punto de rendirse cuando la puerta de la oficina principal se abrió, y Sebastián Villarreal salió con su saco en el brazo y el teléfono pegado a la oreja. Al verla, su expresión cambió de concentración profesional a sorpresa genuina. Terminó su llamada con un «te llamo después» abrupto y caminó hacia ella. Marina le extendió la billetera sin decir palabra y vio cómo el rostro del CEO pasaba por varias emociones en segundos. Confusión primero, luego comprensión, luego algo que Marina no pudo identificar completamente, pero que parecía peligrosamente cercano al respeto. Sebastián tomó la billetera y la abrió, verificando rápidamente que todo estuviera ahí. Le preguntó dónde la había encontrado, y Marina describió el callejón, el contenedor, los periódicos mojados. El CEO asintió lentamente mientras procesaba la información. Luego preguntó algo que Marina no esperaba. Le preguntó por qué la había devuelto. La pregunta la tomó desprevenida porque la respuesta parecía obvia, porque era lo correcto, porque no era suya, porque su madre le había enseñado que robar era robar sin importar cuánto necesitaras el dinero. Pero lo que salió de su boca fue más simple y más honesto. Le dijo que había pensado en quedársela, que había calculado mentalmente cuántos meses de renta podía pagar, cuántas consultas médicas para su madre, cuánta comida, que había sido tentador de una manera que le asustaba, pero que al final no había podido hacerlo, porque entonces no podría mirarse al espejo sin ver a alguien que había traicionado todo lo que su madre había trabajado para inculcarle. Su voz se quebró al final y se odió por mostrar debilidad frente a este hombre que probablemente nunca había tenido que tomar una decisión así en su vida. Sebastián la miró en silencio por un momento que se sintió eterno. Luego le preguntó si podía invitarla a un café. Marina casi se ríe porque la idea de tomar café con el CEO de Corporativo Global Solutions en su condición actual era absurda hasta lo cómico, pero él parecía genuino. Aceptó porque no sabía qué más hacer y porque una parte irracional de ella quería alargar este momento extraño donde alguien como Sebastián Villarreal la trataba como un ser humano real y no como un mueble que limpiaba sus pisos. Bajaron a la cafetería ejecutiva del piso 15, un lugar donde Marina nunca había entrado porque estaba reservado para empleados de cierto nivel. El café ahí olía completamente diferente al café aguado de la máquina expendedora del comedor del personal. Sebastián pidió 2 expresos dobles y la guió hacia una mesa junto a la ventana que daba a la ciudad, los rascacielos brillando bajo el sol de la tarde como torres de cristal que prometían sueños imposibles. Se sentaron y Marina no supo qué hacer con sus manos, así que las puso sobre la mesa y luego las quitó y las puso en su regazo, consciente de lo agrietadas que estaban, de las uñas cortas y sin esmalte, de todo lo que la marcaba como diferente. Sebastián le preguntó sobre su vida, y Marina no quería responder porque sabía que sonaría como una historia triste, digna de lástima. Pero había algo en la manera en que él preguntaba, sin el tono condescendiente que usaba la mayoría de la gente, que la hizo abrirse. Le contó sobre su madre, sobre la diabetes, sobre haber dejado la escuela. Le contó sobre los idiomas, sobre cómo los había aprendido sola, porque en su cabeza había un espacio que necesitaba llenarse con palabras y estructuras y sonidos nuevos. Le contó sobre sus sueños abandonados de estudiar traducción profesional, de trabajar en organismos internacionales, de usar su don para algo más que impresionar casualmente a un inversionista italiano en una emergencia. Sebastián escuchó sin interrumpir, tomando sorbos de su café, mientras Marina vaciaba años de frustración contenida. Cuando ella terminó,
Avergonzada de haber hablado tanto, él permaneció en silencio por un momento antes de hablar. Le dijo que había pasado una prueba que ni siquiera sabía que estaba tomando, que él ocasionalmente dejaba su billetera perdida en lugares específicos del edificio para ver cómo reaccionaba la gente, que en 3 años de hacer esto, solo 2 personas la habían devuelto intacta. Marina sintió cómo la sangre se le helaba. Había sido una trampa, una prueba elaborada. Todo había sido calculado. Pero antes de que pudiera procesar completamente la traición de esa revelación, Sebastián continuó hablando. Dijo que necesitaba gente honesta en su empresa, que la competencia corporativa estaba llena de tiburones disfrazados de profesionales, que él había aprendido de la manera difícil que las habilidades técnicas se podían enseñar, pero la integridad era algo que o tenías o no tenías. Le ofreció un trabajo. No como personal de limpieza, sino como asistente en el Departamento de Relaciones Internacionales, con un salario que era 5 veces lo que ganaba actualmente, con seguro médico que cubriría los tratamientos de su madre, con oportunidad de tomar cursos de certificación en traducción pagados por la empresa. Marina no podía respirar. Esto no pasaba en la vida real. La gente como ella no saltaba de limpiar baños a trabajar en departamentos ejecutivos. Había reglas, estructuras sociales, un orden natural de las cosas que no permitía estos saltos imposibles. Pero Sebastián extendió su mano sobre la mesa, esperando que ella la estrechara para sellar el acuerdo, y Marina, temblando y con lágrimas que amenazaban con escapar, pero que se negó a soltar, aceptó. Hagamos un juego para quienes prestan atención. Escribe la palabra prueba en los comentarios. Solo los que llegaron hasta aquí entenderán. Sigamos. Los siguientes días fueron un torbellino que Marina apenas podía procesar. Tuvo que firmar papeles, pasar por recursos humanos, donde la mujer detrás del escritorio la miraba con una mezcla de confusión y resentimiento mal disimulado. Llenar formularios sobre su educación, donde tuvo que escribir secundaria incompleta, en la sección de grados académicos, mientras miraba cómo todos los demás empleados del departamento tenían maestrías de universidades extranjeras. Le asignaron un cubículo pequeño pero limpio, con una computadora nueva que todavía tenía el olor a plástico de fábrica, y le dieron acceso a los sistemas internos de la empresa con una contraseña temporal que tuvo que cambiar inmediatamente. Su primera semana fue una mezcla de euforia y terror paralizante. Marina llegaba 2 horas antes de su horario oficial, porque no podía dormir de los nervios. Se quedaba hasta tarde, memorizando los procesos de la empresa, estudiando los informes anteriores de traducción, aprendiendo la jerga corporativa que sus nuevos compañeros usaban tan naturalmente como respirar. Había 5 personas más en el Departamento de Relaciones Internacionales. Estaba Claudia, una mujer de 35 años, con un doctorado en lingüística aplicada que hablaba 7 idiomas y que fue la única que le sonrió genuinamente el primer día. Estaban los gemelos Pablo y Patricio, ambos con maestrías en comercio internacional, que la trataban con una indiferencia educada que era mejor que hostilidad abierta. Y luego estaba Victoria. Victoria Zamora era la jefa del departamento. Una mujer de 42 años, con el cabello cortado en un bob perfecto, que nunca se movía ni 1 milímetro fuera de lugar, con trajes de diseñador que probablemente costaban más que el carro de Marina, si Marina hubiera tenido un carro. Victoria había estudiado en la Sorbona, tenía contactos en embajadas de medio mundo y llevaba 15 años en Corporativo Global Solutions, construyendo su pequeño imperio dentro de la empresa. Y Victoria odiaba a Marina con una intensidad que era casi palpable cada vez que entraba a la oficina. No lo decía abiertamente porque eso hubiera sido poco profesional,
pero estaba en la manera en que le asignaba las tareas más tediosas, traducciones de manuales técnicos que tomaban horas y que nadie más quería hacer. Estaba en cómo olvidaba invitarla a las reuniones importantes y luego la regañaba por no estar al tanto de las decisiones tomadas. Estaba en los comentarios pasivo-agresivos sobre su falta de educación formal, dichos siempre con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos y calculadores. Marina intentaba ignorarlo, enfocarse en su trabajo, demostrar que merecía estar ahí, pero era agotador, como caminar en una cuerda floja sobre un abismo mientras alguien sacudía la cuerda constantemente. El verdadero problema comenzó en la tercera semana. Había una licitación importante con una empresa alemana que buscaba expandirse a Latinoamérica, y Corporativo Global Solutions estaba compitiendo contra otras 3 firmas por el contrato. La presentación final sería en alemán, y Victoria, que supuestamente hablaba alemán con fluidez según su currículum, estaría a cargo. Marina había escuchado a Victoria practicar su presentación en la sala de conferencias vacía y había notado inmediatamente los errores. No eran errores garrafales, pero sí lo suficientemente significativos como para que un hablante nativo los notara. Conjugaciones verbales incorrectas, uso de palabras demasiado formales, en contextos que requerían un tono más casual, pequeños deslices que delataban que el alemán de Victoria era académico y oxidado, no práctico y actual. Marina había estado debatiéndose durante días sobre si debía decir algo. Por un lado, era su trabajo asegurarse de que las comunicaciones de la empresa fueran impecables. Por otro lado, corregir a su jefa en su 3ª semana de trabajo era potencialmente suicida para su carrera. Al final, decidió hacerlo de la manera más diplomática posible. Esperó hasta que Victoria estuviera sola en su oficina, tocó la puerta educadamente y entró cuando le dieron permiso. Con voz temblorosa y eligiendo cada palabra con cuidado, sugirió algunos ajustes menores a la presentación, enmarcándolos como pequeñas actualizaciones al uso contemporáneo del idioma, en lugar de correcciones directas. Victoria la miró con ojos entrecerrados mientras Marina hablaba, sin interrumpirla, pero tampoco dando ninguna señal de estar considerando las sugerencias. Cuando Marina terminó, Victoria sonrió, esa misma sonrisa fría que le había estado dirigiendo desde el día 1, y le agradeció por su interés, pero le aseguró que tenía todo bajo control. Marina asintió, murmuró una disculpa por la intromisión y salió de la oficina sintiéndose estúpida por haber intentado ayudar. No volvió a tocar el tema. La presentación se llevaría a cabo en 2 días, y si Victoria quería estrellarse, Marina no iba a ponerse en medio. Excepto que Victoria no se estrelló sola. La noche antes de la presentación, Marina estaba trabajando tarde, terminando una traducción urgente de un contrato en francés, cuando recibió un email de Victoria. El asunto decía, revisión final necesaria, y el contenido era breve. Victoria le pedía que revisara la presentación en alemán una vez más, que hiciera cualquier ajuste que considerara necesario y que enviara la versión final a su correo antes de las 11 de la noche. Marina miró el reloj. Eran las 9:15. Tenía menos de 2 horas para revisar 25 páginas de material técnico en alemán. Se puso a trabajar inmediatamente, corrigiendo los errores que había identificado antes y encontrando algunos nuevos que había pasado por alto en su revisión inicial. Mejoró la fluidez de algunas frases, ajustó el tono para que fuera más apropiado para el contexto de negocios alemán contemporáneo, verificó que toda la terminología técnica fuera correcta. A las 10:50 envió el documento revisado al correo de Victoria con una nota breve explicando los cambios realizados. Victoria respondió 5 minutos después con un simple «Recibido. Gracias». Marina guardó sus cosas, cerró su computadora y se fue a casa sintiéndose satisfecha de haber hecho un buen trabajo a pesar de la presión del tiempo limitado.
La presentación sería al día siguiente a las 3 de la tarde. Marina no estaba invitada a asistir porque no era parte del equipo de cuentas, pero había planeado quedarse en la oficina para estar disponible en caso de que necesitaran alguna aclaración de último minuto. Sin embargo, algo extraño sucedió esa mañana. Marina llegó a la oficina a las 8 como siempre y encontró un email de Ricardo Ochoa en su bandeja de entrada. El vicepresidente solicitaba su presencia en su oficina inmediatamente. El tono del email era frío y formal, de una manera que hizo que el estómago de Marina se revolviera con un mal presentimiento. La oficina de Ricardo estaba en el piso 24, un nivel por encima del de Marina, y era 3 veces más grande que el cubículo que ella ocupaba. Tenía ventanas del piso al techo que daban a la ciudad, un escritorio de caoba que probablemente era una antigüedad y sillas de cuero que susurraban riqueza con cada movimiento. Ricardo estaba de pie junto a la ventana cuando Marina entró, mirando la ciudad, con las manos en los bolsillos. No se giró inmediatamente, dejándola de pie en medio de la oficina, sintiéndose como una estudiante llamada a la dirección por alguna falta que no recordaba haber cometido. Cuando finalmente se giró, su rostro no mostraba la sonrisa profesional que usualmente llevaba. En su lugar, había una expresión de decepción y severidad que helaba. Le preguntó si ella había revisado la presentación en alemán la noche anterior. Marina asintió, confundida sobre por qué eso era relevante o problemático. Ricardo caminó hacia su escritorio, levantó una carpeta y la abrió para mostrarle varios documentos impresos. Eran screenshots de emails y Marina reconoció inmediatamente su dirección de correo electrónico en ellos. Pero el contenido de los emails era algo que ella nunca había escrito. Los emails mostraban comunicaciones entre su dirección y una dirección externa que no reconocía. En ellos, alguien usando su cuenta compartía información confidencial sobre la estrategia de licitación de Corporativo Global Solutions con lo que parecía ser una empresa competidora. Había detalles sobre precios, sobre ventajas competitivas, sobre debilidades en las propuestas de otras empresas, información que le daría a un competidor una ventaja enorme. Y todo parecía venir directamente de la cuenta de correo de Marina Ruiz, empleada de 3 semanas en el Departamento de Relaciones Internacionales. Marina sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. Esto no era posible. Ella nunca había enviado esos emails. Ni siquiera sabía que esa información existía. Intentó explicarlo, pero su voz salió como un graznido desesperado que sonaba exactamente como lo que sonaría una culpable atrapada en mentiras. Ricardo levantó una mano para silenciarla y continuó hablando con voz monótona y fría. Le dijo que el equipo de tecnología había rastreado los emails a su computadora, que habían sido enviados desde su sesión de usuario, que no había duda sobre el origen. Le preguntó qué tenía que decir en su defensa. Marina intentó explicar que alguien debía haber accedido a su cuenta, que ella no sabía nada sobre esos emails, que tenía que ser un error o una trampa. Pero incluso mientras las palabras salían de su boca, sabía cómo sonaban. Sonaban exactamente como lo que diría cualquiera que hubiera sido atrapado. Ricardo la miraba con una mezcla de lástima y disgusto, y Marina pudo ver en sus ojos que él ya había tomado una decisión antes de que ella siquiera entrara a la oficina. Esto era una ejecución, no una investigación. Le dijo que su empleo en Corporativo Global Solutions estaba terminado de inmediato, que seguridad la escoltaría fuera del edificio, que dejaría su identificación y cualquier propiedad de la empresa en su escritorio, que consideraran muy afortunada de que no iban a presentar cargos criminales por espionaje corporativo porque el señor Villarreal había intercedido personalmente en su favor, pero que su carrera en cualquier empresa seria de la ciudad estaba efectivamente terminada porque se asegurarían de que su nombre estuviera en cada lista negra de la industria. Marina apenas podía procesar las palabras. Sebastián había intercedido. Eso significaba
que él sabía, que él había visto las evidencias y las había creído, que el hombre que le había dado una oportunidad ahora pensaba que ella lo había traicionado de la peor manera posible. Seguridad llegó en forma de 2 guardias que Marina había visto, pero con los que nunca había hablado. La escoltaron de regreso a su cubículo, donde Claudia la miraba con ojos llenos de lágrimas y los gemelos desviaban la mirada incómodos. Victoria estaba de pie junto a su oficina con los brazos cruzados, observando la escena con una expresión que Marina no podía leer completamente. No había triunfo obvio ahí, pero tampoco había compasión, solo una especie de satisfacción fría y calculada. Marina recogió sus pocas pertenencias personales, una foto de su madre, una planta pequeña que Claudia le había regalado, un cuaderno donde había estado practicando mandarín en sus tiempos libres. El camino hacia los ascensores fue la caminata de vergüenza más larga de su vida. Cada persona que la veía ser escoltada por seguridad sabía inmediatamente lo que significaba. Los rumores ya estarían extendiéndose por el edificio antes de que las puertas del ascensor se cerraran. La empleada nueva que había sido contratada por el CEO mismo había resultado ser una espía, una traidora, alguien que había vendido información confidencial por dinero. No importaría que Marina negara las acusaciones. En el tribunal de la opinión corporativa, la simple apariencia de culpabilidad era suficiente para la condena. Cuando las puertas del ascensor finalmente se cerraron, Marina se derrumbó contra la pared y comenzó a llorar, esos sollozos profundos y desgarradores que vienen del alma. Los guardias de seguridad miraron incómodos hacia otro lado. Uno de ellos, el más joven, murmuró que lo sentía, que solo estaban haciendo su trabajo. Marina asintió sin poder hablar, limpiándose las lágrimas con las manos temblorosas. El ascensor bajó y bajó, pasando cada piso como si fuera un contador regresivo hacia el fin de sus sueños. Cuando llegaron al lobby y las puertas se abrieron, Marina vio a don José, el guardia mayor que siempre había sido amable con ella. Su rostro mostraba shock y tristeza, y cuando sus ojos se encontraron, Marina vio que él no creía las acusaciones, pero no podía hacer nada. Ella estaba siendo expulsada del edificio y él solo era un guardia de seguridad que necesitaba su empleo tanto como ella había necesitado el suyo. Salió a la calle bajo un sol brillante que parecía burlarse de su miseria. La ciudad continuaba moviéndose a su alrededor como si nada hubiera pasado. Gente yendo y viniendo con sus vidas normales mientras la de Marina se desmoronaba por completo. Caminó sin dirección durante horas, sin poder enfrentar la idea de volver a casa y contarle a su madre lo que había sucedido. ¿Cómo podía explicarle que había encontrado la oportunidad de su vida y la había perdido en menos de un mes por algo que ni siquiera había hecho? Su madre, que había puesto tanta esperanza en ese trabajo nuevo, que había comenzado a hablar de tratamientos experimentales que tal vez podrían mejorar su vista ahora que tendrían mejor seguro médico. Todo eso se había evaporado en cuestión de horas. Marina terminó en un parque cerca del río, sentada en una banca bajo un árbol viejo que había visto mejores días. Sacó su teléfono y consideró llamar a alguien. Pero no había nadie a quien llamar. No tenía amigos cercanos porque había pasado los últimos años trabajando turnos que no dejaban tiempo para vida social. Su madre no entendería los detalles técnicos de lo que había pasado y solo se preocuparía. Los pocos conocidos que tenía del barrio definitivamente no podrían ayudar con una situación de espionaje corporativo en el edificio más exclusivo de la ciudad. Estaba completamente sola con su dolor y su confusión y su creciente sensación de injusticia, porque mientras estaba sentada ahí, repasando cada detalle de las últimas semanas, algo comenzó a hacer clic en su mente.
Los emails habían sido enviados desde su computadora, sí, pero ella había trabajado tarde casi todas las noches, dejando su sesión abierta porque nadie le había dicho que cerrara sesión cada vez que se alejaba del escritorio. Cualquiera con acceso a la oficina podría haber usado su computadora. Y luego estaba el timing. Los emails supuestamente habían sido enviados la misma noche que ella había revisado la presentación de Victoria, trabajando hasta tarde y sola en la oficina. ¡Qué conveniente! Demasiado conveniente para ser coincidencia. Y Victoria que la había odiado desde el primer día. Victoria que había visto cómo Marina corregía sus errores, cómo potencialmente la había hecho quedar mal frente a los clientes alemanes si ellos comparaban la presentación final con cualquier borrador anterior que Victoria hubiera compartido. Victoria, que tenía conexiones en toda la empresa, que llevaba 15 años construyendo relaciones, que tendría los medios y el acceso necesarios para plantar evidencia falsa en la computadora de una empleada nueva que nadie extrañaría si desaparecía. Pero no tenía pruebas, solo sospecha y una teoría que sonaría paranoica y desesperada si la expresaba en voz alta. ¿Quién le creería que una jefa de departamento respetada, con un doctorado de la Sorbona, había fabricado evidencia para destruir a una empleada de limpieza ascendida que apenas sabía usar el sistema de correo corporativo sin cometer errores? Era absurdo, y aún así, Marina sabía en sus entrañas que estaba en lo correcto. Había algo podrido en esa oficina, algo que iba más allá de celos profesionales simples. El sol comenzó a ponerse y Marina finalmente se obligó a levantarse de la banca y empezar el largo viaje de regreso a su barrio. Tomó los 2 autobuses con movimientos mecánicos, pagando sus pasajes con las monedas que le quedaban en el bolsillo. Cuando llegó a su casa, su madre estaba esperándola con la cena lista, arroz y frijoles, y un pollo pequeño que había conseguido en oferta. Beatriz notó inmediatamente que algo estaba mal. Marina intentó sonreír, intentó decir que solo estaba cansada, pero su madre la conocía demasiado bien. La abrazó sin hacer preguntas, y Marina se permitió llorar otra vez en los brazos frágiles de la mujer que la había criado con nada más que amor y trabajo duro. Esa noche, acostada en el colchón que compartían en el único cuarto de su casa, Marina miró el techo manchado por la humedad y tomó una decisión. No iba a rendirse. No iba a dejar que Victoria o Ricardo, o quien fuera que estuviera detrás de esto, la destruyera tan fácilmente. No tenía recursos, no tenía poder, no tenía conexiones, pero tenía algo que ellos claramente habían subestimado. Tenía inteligencia, tenía determinación y tenía la absoluta convicción de su propia inocencia. Eso tendría que ser suficiente. Los siguientes días, Marina los pasó convirtiéndose en detective aficionada. Usó las computadoras públicas de la biblioteca para investigar sobre espionaje corporativo, sobre cómo plantar evidencia digital, sobre casos similares y cómo habían sido resueltos. Aprendió sobre logs de sistema, sobre metadata de emails, sobre cómo rastrear direcciones IP y cómo los profesionales de tecnología podían determinar si una cuenta había sido comprometida versus usada legítimamente. No entendía todo, pero entendía lo suficiente para darse cuenta de que necesitaba acceso a información que solo existía en los servidores de Corporativo Global Solutions. También comenzó a seguir a Victoria, no de manera obvia o ilegal, sino simplemente observando sus patrones. Esperaba afuera del edificio Torre Diamante por las mañanas, viéndola llegar en su auto alemán nuevo, notando cómo siempre llegaba exactamente a las 8:15. La seguía a distancia cuando salía a almorzar, siempre al mismo restaurante francés caro, siempre pidiendo la misma mesa junto a la ventana. Marina buscaba cualquier cosa fuera de lo ordinario, cualquier reunión sospechosa, cualquier contacto con personas de empresas competidoras. No encontró nada. Victoria era meticulosa hasta en su vida personal. Pero Marina no era la única observando.
Una tarde, mientras esperaba en la cafetería al otro lado de la calle del edificio, alguien se sentó en su mesa sin invitación. Era Claudia, su ex compañera del departamento, la única persona que había mostrado amabilidad genuina. Claudia se veía nerviosa, mirando constantemente hacia Torre Diamante como si esperara que alguien la estuviera vigilando. Le dijo a Marina en voz baja que había algo extraño con los emails que supuestamente Marina había enviado. Que ella había estado revisando algunos archivos viejos, por una razón no relacionada, y había notado inconsistencias en los timestamps, pequeñas discrepancias que probablemente nadie más había notado porque no estaban buscando específicamente. Claudia era cautelosa, consciente de que su propio trabajo estaba en riesgo si alguien la veía hablando con Marina, pero su sentido de justicia había prevalecido sobre su miedo. Le dijo que no podía hacer nada oficialmente, pero que si Marina quería hacer su propia investigación, había una manera de acceder al sistema de la empresa desde afuera. Los empleados remotos usaban una VPN y credenciales que técnicamente permanecían activas durante 30 días después del despido para permitir la transferencia de archivos personales. Las credenciales de Marina probablemente todavía funcionarían. Claudia le deslizó un papel con información de acceso escrita a mano y luego se fue rápidamente sin mirar atrás. Esa noche, Marina usó la computadora de su vecina para intentar acceder al sistema. Sus manos temblaban mientras escribía las credenciales, medio esperando que hubieran cambiado las contraseñas inmediatamente. Pero funcionaron. Estaba dentro. Tenía acceso limitado, solo a su antigua cuenta de correo y algunos archivos compartidos, pero era suficiente para comenzar. Pasó horas descargando todo lo que podía, cada email, cada documento, cada registro que pudiera ser relevante. Organizó todo meticulosamente en carpetas, buscando patrones, inconsistencias, cualquier cosa que pudiera probar su inocencia. Lo que encontró fue mejor de lo que esperaba. Los emails incriminatorios tenían metadata que no coincidía con su patrón de uso normal. Habían sido enviados desde su computadora, sí, pero los intervalos entre cada envío eran demasiado regulares, exactamente 3 minutos entre cada uno, como si alguien hubiera programado un script para enviarlos automáticamente. Marina nunca trabajaba así. Sus patrones de email eran erráticos, respondiendo cuando tenía tiempo entre traducciones, a veces con minutos de diferencia y a veces con horas. Además, los emails habían sido enviados mientras ella estaba revisando la presentación de Victoria, pero según los logs de sistema, alguien más había estado accediendo a archivos financieros confidenciales desde otra terminal al mismo tiempo. Archivos a los que Marina ni siquiera tenía permiso de acceso. Profundizó más, siguiendo el rastro digital como había aprendido de los tutoriales que había devorado en YouTube. Descubrió que la dirección IP de la otra terminal correspondía a una computadora en la oficina de Ricardo Ochoa. El vicepresidente había estado en el edificio esa noche, supuestamente trabajando tarde, con acceso completo a todos los sistemas y a todas las oficinas, incluida aquella donde Marina había estado sola y vulnerable. Todo comenzaba a tener sentido de una manera retorcida y escalofriante. Pero todavía no era suficiente. Tenía evidencia circunstancial, pero no prueba definitiva de que alguien hubiera plantado los emails intencionalmente. Necesitaba algo más concreto, algo que conectara directamente a Victoria o Ricardo con la trampa. Marina sabía que estaba jugando un juego peligroso. Si la descubrían accediendo al sistema después de haber sido despedida, las consecuencias legales serían reales. Pero ya había llegado demasiado lejos para detenerse ahora. La respuesta llegó de una fuente inesperada. Don José, el guardia de seguridad, la contactó a través de un número que Marina había dejado con él semanas atrás, cuando todavía trabajaba en limpieza. Le dijo que necesitaban hablar en persona, pero no cerca del edificio.
se encontraron en una pequeña taquería a 3 cuadras de Torre Diamante, un lugar ruidoso y lleno de trabajadores de construcción donde nadie los notaría. Don José se veía incómodo, frotándose las manos nerviosamente mientras pedía sus tacos. Le contó que los guardias de seguridad veían cosas que los ejecutivos pensaban que eran invisibles, que él había notado patrones extraños las últimas semanas antes del despido de Marina. Victoria, quedándose tarde con frecuencia inusual, siempre los mismos días que Marina trabajaba hasta tarde, Ricardo bajando al piso 23 en horas donde normalmente ya se había ido, usando su tarjeta de acceso maestro que abría cualquier puerta del edificio. Y más recientemente reuniones secretas entre Victoria y Ricardo en la cafetería ejecutiva, cuando pensaban que nadie estaba observando. Conversaciones en voz baja que terminaban abruptamente cuando algún empleado se acercaba demasiado. Don José le dijo algo más, que no era la primera vez que Victoria había visto eliminada a una empleada prometedora de manera sospechosa. 2 años atrás había una joven llamada Andrea, que había sido contratada directamente por Sebastián, después de impresionarlo en una conferencia. Andrea había durado 6 meses antes de ser despedida por supuestamente falsificar documentos de gastos. Nadie había cuestionado las acusaciones públicamente, pero don José recordaba haber visto a Andrea llorando en el lobby, jurando que era inocente, que alguien había modificado sus reportes de gastos. Nadie le había creído entonces tampoco. Marina sintió una mezcla de vindicación y horror. No era paranoia, había un patrón. Victoria veía cómo amenaza a cualquier mujer joven y talentosa que pudiera potencialmente ascender y desafiar su posición. Y tenía en Ricardo un aliado poderoso, probablemente porque él también se beneficiaba de mantener el status quo, de asegurarse de que solo personas leales y controlables ocuparan posiciones de influencia. Juntos formaban una máquina perfecta para eliminar amenazas antes de que pudieran crecer. Pero don José le ofreció algo más valioso que confirmación. Le dijo que las cámaras de seguridad del edificio guardaban grabaciones durante 90 días antes de ser sobrescritas. Si Marina podía conseguir acceso a esas grabaciones de la noche en que supuestamente envió los emails incriminatorios, podría probar que alguien más había estado en su área de trabajo. El problema era que solo personal de seguridad autorizado y alta gerencia tenían acceso al sistema de cámaras. Don José podría perder su trabajo y potencialmente enfrentar cargos legales si las descargaba para ella. Marina no podía pedirle eso. Don José tenía una familia que mantener, nietos que necesitaban su apoyo. Pero el viejo guardia sonrió con tristeza y le dijo que estaba cerca de retirarse de todos modos, que su pensión ya estaba asegurada, que había visto demasiadas injusticias en ese edificio y que si podía hacer algo correcto antes de irse, valdría cualquier riesgo. Le dijo que volviera en 3 días, misma hora, mismo lugar, traería las grabaciones en una memoria USB. Esos 3 días fueron los más largos de la vida de Marina. Cada hora imaginaba algo saliendo mal, don José siendo descubierto, las grabaciones siendo borradas prematuramente, la oportunidad escapándose entre sus dedos. Para mantenerse ocupada continuó su investigación, expandiendo su búsqueda a información pública sobre Corporativo Global Solutions. Descubrió artículos viejos sobre la empresa, entrevistas con Sebastián donde hablaba de su filosofía de negocios, su creencia en meritocracia genuina, su frustración con la corrupción corporativa que había visto crecer en la empresa de su padre antes de heredarla. Había algo profundamente trágico en eso. Sebastián genuinamente creía que estaba dirigiendo una empresa diferente, más ética, cuando en realidad parásitos como Victoria y Ricardo habían construido sus pequeños reinos de corrupción justo bajo su nariz. O tal vez él lo sabía,
pero no tenía las pruebas necesarias para actuar. Tal vez por eso hacía esas pruebas con la billetera perdida, tratando de encontrar personas honestas en un mar de oportunistas. Y Marina había pasado su prueba solo para ser destruida por aquellos que habían aprendido a falsificar honestidad lo suficientemente bien como para engañarlo. El tercer día llegó finalmente. Marina llegó a la taquería con 30 minutos de anticipación, su estómago revuelto por los nervios. Pidió un refresco que no podía beber y esperó. Don José llegó exactamente a tiempo, pero su rostro mostraba preocupación. Se sentó pesadamente y le dijo que había buenas y malas noticias. Las buenas noticias era que había conseguido las grabaciones. Las malas noticias eran que alguien había intentado borrarlas 2 días atrás. Solo el hecho de que don José las había descargado antes las había salvado. Alguien sabía que Marina estaba investigando y estaba tomando medidas para cubrir sus huellas. Don José le entregó la memoria USB envuelta en una servilleta como si fuera contrabando, y Marina la guardó inmediatamente en el bolsillo más interno de su mochila. Le agradeció con lágrimas en los ojos, sabiendo que este hombre había arriesgado todo por ella sin esperar nada a cambio. Don José le dijo que tuviera cuidado, que estas personas eran peligrosas de maneras que iban más allá de simplemente arruinar carreras, que no subestimara hasta dónde llegarían para proteger sus posiciones. Marina prometió ser cautelosa y se despidió del guardia, sabiendo que probablemente no lo volvería a ver. Esa noche, usando la computadora de la biblioteca porque no confiaba en ningún dispositivo que pudiera ser rastreado hasta ella, Marina revisó las grabaciones. Lo que vio confirmó sus peores sospechas y le dio la evidencia definitiva que necesitaba. Las cámaras mostraban claramente a Victoria entrando a la oficina compartida a las 9:30 de la noche, cuando Marina estaba en la sala de conferencias en el otro extremo del piso revisando la presentación alemana. Victoria se dirigía directamente al cubículo de Marina. Se sentaba en su computadora y trabajaba en ella durante exactamente 20 minutos. Las tomas no mostraban la pantalla, pero el lenguaje corporal era inconfundible. El tipeo rápido y eficiente de alguien que sabía exactamente qué estaba haciendo. Luego Victoria se levantaba, limpiaba el teclado con una toallita para no dejar huellas dactilares y salía de la oficina por la misma puerta por la que había entrado. 10 minutos después, Ricardo Ochoa aparecía en las grabaciones. Entraba a la misma oficina, se acercaba a una computadora diferente y descargaba algo en una memoria USB, los archivos confidenciales que luego serían parte de la evidencia contra Marina. La coordinación era perfecta, el crimen ejecutado con la precisión de gente que claramente había hecho esto antes. Marina copió las grabaciones múltiples veces, guardando copias en diferentes lugares, enviándolas a cuentas de correo desechables. Esta era su munición, y no podía arriesgarse a perderla. Pero ahora venía la parte difícil. ¿Qué hacer con esta información? Ir directamente a la policía probablemente no funcionaría. Esto era fraude corporativo complejo, y ella era una empleada despedida sin credibilidad. Las autoridades tomarían semanas o meses en investigar, si es que lo hacían. Mientras tanto, Victoria y Ricardo tendrían tiempo de destruir más evidencia y construir defensas legales impenetrables. Necesitaba algo más dramático, más inmediato, algo que forzara una respuesta antes de que pudieran reaccionar. La respuesta vino cuando recordó la presentación alemana. Los clientes alemanes debían regresar esa semana para la firma final del contrato, una ceremonia formal donde se anunciarían públicamente los términos del acuerdo. Sería un evento grande con prensa, con ejecutivos de ambas empresas, con Sebastián presente. Si Marina podía llegar ahí, si podía presentar su evidencia frente a testigos que no pudieran ser silenciados o ignorados, entonces tal vez, solo tal vez, tendría una oportunidad. El problema era el acceso,
Su identificación de empleada había sido desactivada. Su rostro probablemente estaba en alguna lista de personas no permitidas en el edificio. No podía simplemente caminar por la puerta principal. Necesitaba un plan más inteligente. Marina pasó los siguientes 2 días estudiando los esquemas del edificio que encontró en archivos públicos de construcción, memorizando rutas alternativas, horarios de cambio de guardias, momentos de mayor tráfico cuando sería más fácil pasar desapercibida. Su oportunidad llegó el día del evento. Marina se vistió con la ropa más profesional que tenía, unos pantalones negros y una blusa blanca que había comprado usada, pero que todavía se veía presentable. Se peinó hacia atrás en un moño apretado y se puso los únicos zapatos de tacón que poseía, incómodos, pero necesarios para verse como alguien que pertenecía al evento. Llegó a Torre Diamante a las 2 de la tarde, 1 hora antes de que comenzara la ceremonia. El lobby estaba lleno de camareros preparando mesas, técnicos instalando equipo audiovisual, florerías entregando arreglos elaborados. Marina esperó afuera, observando, identificando el momento perfecto. Cuando vio un grupo grande de empleados de catering entrando por la puerta de servicio cargando cajas, se mezcló con ellos. Caminó con propósito, cargando su mochila como si fuera equipo, manteniendo la cabeza baja, pero no tanto como para parecer sospechosa. Los guardias en la puerta de servicio apenas miraron al grupo, demasiado ocupados verificando una lista de proveedores autorizados. Marina pasó sin problemas. Una vez adentro, se separó del grupo de catering y tomó las escaleras de servicio hacia el piso 23. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos en el edificio debían poder escucharlo. Cada piso que subía aumentaba su ansiedad, pero también su determinación. Había llegado demasiado lejos para echarse atrás ahora. Cuando llegó al piso 23, se asomó cautelosamente por la puerta de las escaleras. El pasillo estaba vacío. Todos los empleados probablemente estaban abajo, preparándose para el evento, o ya se habían ido a casa. Marina se movió rápidamente hacia el área de baños ejecutivos y se encerró en uno de los cubículos. Aquí esperaría hasta que comenzara el evento, hasta que la sala de conferencias principal estuviera llena de gente y ella pudiera hacer su entrada. Sacó su teléfono y revisó la hora cada 5 minutos, cada segundo sintiéndose como una eternidad. Escuchó voces pasando por el pasillo, risas, el sonido de tacones contra el mármol. El edificio cobraba vida con el evento. A las 3:30, Marina salió del baño. Podía escuchar música suave y el murmullo de conversaciones que venían de la sala de conferencias principal. Se alisó la ropa, verificó que la memoria USB con las grabaciones estuviera segura en su bolsillo y caminó hacia allá. Las puertas estaban abiertas de par en par y Marina pudo ver el interior. Era más grande de lo que recordaba, con al menos 100 personas ya presentes, ejecutivos en trajes caros, invitados alemanes conversando en grupos pequeños, meseros circulando con copas de champán. Y al frente, en un pequeño escenario improvisado, estaban Sebastián Villarreal, Ricardo Ochoa y Victoria Zamora, los 3 sonriendo para las cámaras mientras posaban con representantes de la empresa alemana. Marina respiró profundo y entró. Nadie la notó inmediatamente, todos demasiado absortos en sus propias conversaciones. Se movió por el perímetro de la sala, acercándose lentamente al escenario. Vio el momento exacto en que Victoria la reconoció. Los ojos de su ex jefa se abrieron con shock y luego con furia. Le susurró algo a Ricardo, quien giró la cabeza y vio a Marina. Su rostro palideció visiblemente. Antes de que pudieran reaccionar, antes de que pudieran llamar a seguridad o crear alguna distracción, Marina caminó directamente hacia el micrófono que estaba preparado para los discursos. Varios ejecutivos trataron de interceptarla, pero ella se movió con una determinación que los tomó por sorpresa.
Agarró el micrófono y habló, su voz amplificada llenando toda la sala. Todas las conversaciones se detuvieron. Todos los ojos se giraron hacia ella. Marina se presentó en español primero y luego en alemán para beneficio de los invitados extranjeros. Explicó brevemente quién era, cómo había sido contratada y luego despedida bajo falsas acusaciones de espionaje corporativo. Vio cómo Sebastián fruncía el ceño, confundido y claramente incómodo con lo que estaba sucediendo. Victoria intentó caminar hacia ella, pero Marina levantó una mano y continuó hablando, su voz firme a pesar del temblor que sentía por dentro. Dijo que tenía evidencia de que había sido víctima de una conspiración interna, de que había grabaciones de video que mostraban a miembros de alta gerencia fabricando evidencia en su contra. Ricardo intentó interrumpirla, gritando que esto era inapropiado, que alguien llamara a seguridad inmediatamente. Pero los invitados alemanes estaban escuchando con atención, y Marina sabía que ellos eran su audiencia real. Ellos representaban millones en contratos, y cualquier sugerencia de corrupción o fraude interno en Corporativo Global Solutions los haría reconsiderar todo. Marina sacó su teléfono, lo conectó al sistema audiovisual que estaba preparado para la presentación oficial del contrato. Uno de los técnicos intentó detenerla, pero Sebastián levantó una mano, ordenándole que permitiera que continuara. El CEO quería ver qué era exactamente lo que Marina había venido a mostrar. En la pantalla grande, detrás del escenario, visible para todos en la sala, comenzaron a reproducirse las grabaciones de seguridad. Victoria entrando a la oficina. Victoria sentándose en la computadora de Marina. Victoria trabajando por 20 minutos. Victoria limpiando el teclado. Ricardo entrando después. Ricardo descargando archivos. El silencio en la sala era absoluto. Marina proporcionó narración en tiempo real, explicando lo que mostraban las grabaciones, señalando los timestamps que coincidían con la noche en que supuestamente ella había enviado los emails de espionaje. Explicó las inconsistencias en la metadata que había descubierto, el patrón imposible de los envíos, el acceso a archivos para los que ella no tenía permiso. Habló en español y en alemán, alternativamente, asegurándose de que nadie en la sala pudiera malinterpretar lo que estaba siendo revelado. Cuando las grabaciones terminaron, Marina miró directamente a Sebastián. Le dijo que ella había pasado su prueba de honestidad cuando encontró su billetera, que había devuelto miles en efectivo sin dudar, porque eso era lo correcto, que él le había dado una oportunidad cuando nadie más lo había hecho, y que ella había sido destruida no porque fuera deshonesta, sino porque había amenazado el poder de personas que habían construido sus carreras sobre engaños y manipulación. Le preguntó si esta era la empresa que él quería dirigir, una donde la integridad era castigada y la corrupción recompensada. La sala estalló en murmullos. Los alemanes hablaban entre ellos en voz baja, pero claramente agitada. Los periodistas presentes comenzaron a tomar notas frenéticamente. Victoria estaba blanca como papel, su compostura perfecta finalmente desmoronándose. Ricardo intentaba hablar, pero ningún sonido salía de su boca, sus labios moviéndose inútilmente. Sebastián los miraba a ambos con una expresión que mezclaba traición, furia y algo que parecía profundamente similar al dolor. Luego Sebastián hizo algo que nadie esperaba. Le pidió a Marina que esperara, que no se fuera. Caminó hacia donde estaban Victoria y Ricardo, y con voz calmada, pero con una autoridad que no admitía discusión, les pidió sus identificaciones de empleados y sus llaves del edificio inmediatamente. Victoria intentó protestar, hablar sobre derechos laborales y procedimientos apropiados. Sebastián la interrumpió cortantemente, diciendo que sus abogados se pondrían en contacto para discutir procedimientos, pero que a partir de ese momento ambos estaban suspendidos de todas sus funciones pendiente una investigación completa.
La seguridad llegó finalmente, pero no para escoltar a Marina, sino para acompañar a Victoria y Ricardo fuera del evento. La jefa de departamento, que había parecido tan intocable minutos antes, ahora caminaba con los hombros caídos, su máscara de profesionalismo completamente destruida. Ricardo intentaba hacer llamadas telefónicas, probablemente a abogados, su rostro rojo de humillación y rabia. Marina los vio irse sintiéndose extrañamente vacía. No había triunfo eufórico, solo un agotamiento profundo y la sensación surrealista de que esto realmente había sucedido. Los invitados alemanes se acercaron a Sebastián exigiendo explicaciones. Él les habló honestamente sobre la situación, admitiendo que claramente había problemas internos que necesitaban ser abordados, pero asegurándoles que esto demostraba su compromiso con la transparencia. Les mostró a Marina como ejemplo de alguien que había arriesgado todo para exponer la verdad, argumentando que una empresa que permitía que esto saliera a la luz públicamente en lugar de enterrarlo, era una empresa que valoraba la integridad genuina. Los alemanes parecían escépticos al principio, pero Marina vio cómo gradualmente asentían, impresionados tal vez por el manejo directo de la crisis. Sebastián finalmente se acercó a Marina, quien todavía estaba junto al escenario, sintiéndose completamente fuera de lugar en medio de todo este mundo corporativo de alto nivel. Él le pidió disculpas formalmente frente a todos los presentes por no haber investigado más profundamente antes de autorizar su despido, por haber permitido que personas corruptas operaran bajo su supervisión durante tanto tiempo. Le ofreció su trabajo de vuelta con un salario significativamente mayor y una posición de supervisión sobre el Departamento de Relaciones Internacionales que quedaría vacante con la salida de Victoria. Marina casi se ríe ante la ironía. Había comenzado limpiando los pisos de este edificio hace solo 2 meses. Ahora le estaban ofreciendo dirigir un departamento entero. Era absurdo y maravilloso y aterrador todo al mismo tiempo. Aceptó la oferta, pero con condiciones. Pidió que se hiciera una investigación completa no solo sobre Victoria y Ricardo, sino sobre todas las personas que habían sido despedidas sospechosamente en los últimos años, incluyendo a Andrea, de quien don José le había contado. Pidió cambios en los protocolos de seguridad digital para prevenir que esto volviera a suceder. Y pidió que don José, el guardia que había arriesgado su carrera para ayudarla, recibiera un bono significativo y reconocimiento oficial por su integridad. Sebastián aceptó todas sus condiciones sin dudarlo. Más tarde, en privado, después de que el evento terminara y todos los invitados se fueran, él le explicó algo que Marina no había considerado. Le dijo que había sospechado de Ricardo durante años, pero nunca había tenido pruebas concretas, que había hecho la prueba de la billetera parcialmente para encontrar personas honestas, pero también para ver quién podría sobrevivir en un ambiente lleno de tiburones sin ser devorada. Marina había sido una apuesta, un experimento para ver si alguien verdaderamente íntegro podría exponer la corrupción desde dentro simplemente siendo ellos mismos. No había esperado que Victoria reaccionara tan agresivamente o tan rápido. Había asumido que tendría más tiempo para proteger a Marina, para construir evidencia contra Ricardo antes de que hicieran su movida. Pero Marina no le había dado tiempo. Había sido demasiado buena, demasiado obvia como amenaza. Y Victoria había actuado con el pánico de alguien que ve su imperio a punto de colapsar. Sebastián admitió que su despido había sido su mayor falla como líder, que había confiado en el juicio de Ricardo sin cuestionar suficientemente la evidencia, que no volvería a cometer ese error. Los días siguientes fueron un caos controlado. La investigación interna reveló un patrón de comportamiento que iba más allá de lo que incluso Marina había imaginado. Victoria y Ricardo habían estado trabajando juntos durante años, eliminando competencia, favoreciendo a empleados mediocres pero leales sobre talentosos pero independientes,
desviando contratos hacia empresas donde tenían intereses financieros ocultos. El escándalo de Marina había sido solo la superficie de una operación mucho más grande. Ambos terminaron enfrentando cargos criminales por fraude, conspiración y apropiación indebida de activos corporativos. Andrea, la empleada despedida 2 años atrás, fue contactada y sus acusaciones reinvestigadas. Se descubrió que ella también había sido víctima del mismo esquema y fue reinstalada con compensación por el tiempo perdido y daños a su reputación. Otras 3 personas fueron identificadas como posibles víctimas adicionales en los últimos 5 años. Cada caso fue revisado meticulosamente. Marina se encontró en una posición extraña de ser simultáneamente heroína corporativa y objeto de resentimiento. Algunos empleados la admiraban por su coraje. Otros, especialmente aquellos que habían sido parte del sistema corrupto, aunque no criminalmente, la veían como una amenaza, alguien que había roto las reglas no escritas de silencio corporativo. Marina aprendió a navegar esta nueva realidad con la misma determinación que había usado para sobrevivir en sus empleos anteriores. Reestructuró completamente el Departamento de Relaciones Internacionales, implementando nuevos protocolos de transparencia y rendición de cuentas. Contrató a 3 nuevos empleados, basándose puramente en mérito, incluyendo a una joven de un barrio marginal similar al suyo, que había aprendido mandarín viendo dramas chinos con subtítulos porque no podía pagar clases formales. Marina vio en ella lo que Sebastián había visto en Marina misma, esa combinación rara de talento natural, hambre de oportunidad y valores inquebrantables. El seguro médico de su nuevo puesto permitió que su madre recibiera tratamientos que mejoraron significativamente su condición. La vista del ojo izquierdo de Beatriz no se recuperó completamente, pero el progreso de la enfermedad se detuvo. Lo más importante para Marina fue poder mudar a su madre a un departamento pequeño pero digno, con un techo que no goteaba y ventanas que cerraban apropiadamente. No era un palacio, pero era suyo, pagado con dinero ganado honestamente, con trabajo que le daba significado y propósito. 6 meses después del incidente, Marina estaba sentada en la que ahora era su oficina, con ventanas que daban a la ciudad que una vez había parecido tan inalcanzable. Estaba revisando propuestas para una nueva iniciativa de capacitación en idiomas para empleados de todos los niveles de la empresa cuando Sebastián entró sin anunciarse. Se sentó en la silla frente a su escritorio y sonrió de una manera que Marina había aprendido significaba que tenía algo importante que decir. Le contó que Corporativo Global Solutions había ganado premios de la industria por sus nuevas políticas de transparencia y ética corporativa, que su historia, aunque inicialmente potencialmente dañina para la reputación de la empresa, había terminado siendo usada como caso de estudio en escuelas de negocios sobre cómo manejar crisis con integridad. Que los clientes alemanes no solo habían firmado el contrato original, sino que habían expandido su colaboración basándose en el manejo directo de la situación. Que todo esto existía en gran parte porque una mujer joven había decidido devolver una billetera que no era suya, cuando hubiera sido infinitamente más fácil quedársela. Marina pensó en esa billetera ahora, en el momento en el callejón, cuando su vida podría haber tomado un camino completamente diferente. Si la hubiera guardado, si hubiera tomado ese dinero que tanto necesitaba, habría resuelto problemas inmediatos, pero habría perdido algo infinitamente más valioso. Habría perdido su integridad, su sentido de quién era, la capacidad de mirarse al espejo sin vergüenza. Y habría perdido la oportunidad de descubrir que a veces, no siempre, pero a veces, hacer lo correcto traía recompensas inesperadas. No era un cuento de hadas. Marina todavía enfrentaba desafíos diarios. Todavía había gente que dudaba de ella.
Todavía tenía momentos de inseguridad donde se preguntaba si realmente merecía estar donde estaba. Pero había aprendido algo fundamental. La honestidad no era solo una virtud abstracta, sino un arma poderosa en un mundo donde tantos habían olvidado su valor. Y que a veces la mayor prueba de tu vida no viene con advertencias o preparación, sino disfrazada como una decisión simple sobre una billetera perdida en un callejón sucio. Su madre le había enseñado que robar era robar, sin importar cuánto necesitaras. Ahora Marina entendía que devolver era devolver, sin importar el costo personal. Y que esa diferencia, esa línea invisible entre tomar lo que no es tuyo y hacer lo correcto incluso cuando duele, era la diferencia entre sobrevivir y verdaderamente vivir con honor. Era la diferencia entre tener un trabajo y tener un propósito. Era, al final, la diferencia entre quien había sido y quien se había convertido.